Continuamos en Mundo Casela con Gabriel Mariotto, a quien la ley de medios lo posicionó como uno de los funcionarios de más alto perfil, con un discurso durísimo contra los medios de prensa, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tilda de hegemónicos. Bueno, ley de medios, ¿en qué nos ha cambiado la vida a simple vista o nos va a cambiar? Yo creo que el trabajo que se ha hecho de debatir los ejes que forman parte del texto de la ley nos han dado la posibilidad de nutrirnos de conceptos que nos permiten abordar los medios de comunicación con la resignificación de nuestras propias posiciones. Abrieron mucho el debate en su momento a diferentes foros y organizaciones. Muy bueno. ¿Entraron ideas piolas que después formaron parte de la ley? Muy buenas. El federalismo, por ejemplo. Caminar por la patria fue una instrucción de la presidenta. Nosotros habíamos hecho un trabajito prolijo del texto de la ley. Se lo presentamos a la presidenta y nos cita y nos dice, está bien la ley, está bien. Ahora, la vamos a votar. Teníamos, antes del cambio del 2009, por supuesto, teníamos los votos para votarla, para sancionarla como corresponde en las dos cámaras. Dice, nosotros la vamos a votar. Esta ley toca intereses corporativos muy grandes. Ellos tienen los medios de comunicación y tienen algunos resortes de la justicia, que no es independiente. Esos jueces de primera instancia tienen carpetas en las oficinas de los gerentes de esos grupos de poder. Entonces no son muy independientes, son plausibles de ser apretados, extorsionados. Entonces van a contar cualquier cosa. Vamos a ganar la ley en el Congreso y después ellos van a explicar cualquier cosa. Así que elijamos el camino más difícil. Salgan a caminar por toda la patria. En una decisión estratégicamente sanmartiniana, porque no era un proyecto declamativo. Quiero llevar adelante estas ideas. No, no, hay que plasmar estas ideas. Y arrancamos con el Coqui Capitanich en el Teatro del Chaco, en Resistencia. 65 ponencias en una siesta chaqueña. Yo me amargué mucho, digo, muy poco, tenemos más, necesitamos más argumentos. 65 compañeros que habían leído la ley y que se habían plantado frente al teatro a argumentar. Después fuimos a Misiones con el gobernador Maurice Clos. También, ciento y pico de ponencias. Entonces decían los compañeros, esta ley es buena, es federal, donde dice tal y tal cosa, además debería decir esto, para que sea preciso. Entonces esta ley, a pie de página, tiene los cientos de aportes de los distintos sectores, distintos ciudadanos que han hecho una mirada para darle profundidad. Y es una metodología genial porque nos pone en tema. Por eso hoy de medios, de política de medios, hablamos en la mesa familiar, en el trabajo. Pues ya no nos pasa desapercibido. Sabemos lo que es el videograf que dice, sabemos cómo son los planos, sabemos lo que antes solo sabíamos en la universidad. Ahora lo sabemos en la vida cotidiana. Ahora, cuando el 161, que es el artículo de la ley, que nos da la posibilidad de vivir en democracia comunicacional sin convivir con los monopolios, un monopolio es una empresa que se queda con la voz que le correspondería al resto, y ese artículo todavía está en la Corte. Cuando falle la Corte, seguramente el texto de la ley va a ser refrendado porque está en línea, en sintonía con los organismos internacionales de derechos humanos y lo que dicen los países más avanzados en materia de libertad de expresión. Vamos a tener claramente la advertencia de lo que significó la ley, porque hoy hay un monopolio que ya no condiciona la agenda como antes. Antes, lo que decía la tapa del diario era... De Clarín. Sí, y era irrefutable. Lo leí en el diario, lo dice la televisión, lo escuché en la radio, verdad irrefutable. Hoy vemos una cosa y le ponemos nuestra propia carga. Y ahí creo que está el éxito. ¿Macri debería tener su propio 678? Lo tiene Durán Barba. Es un asesor. Podría dar cuenta con esa metodología que le imprime la campaña de tener también
su propia forma de comunicar. Debería tenerlo. ¿Quién lo conduciría? No creo que tengan muchos vocación filosófica por formar parte de esa, quizá con buen sueldo, claro, podría haber mucho, pero no creo que haya nadie que quiera poner toda su expresión cultural al servicio de una causa tan poco defendible, ¿no? ¿Vos crees que realmente, no sé, Grupo Clarín, o si querés algunos periodistas importantes de apellido fuerte, son destituyentes directamente? ¿Tienen una ansia? Los periodistas son periodistas. Las empresas que pierden privilegios no tienen ningún reparo en privilegiar sus intereses a la construcción democrática. Digo, pues apuestan al caos. Sí. Antes que siga adelante este modelo. Sí, porque es un modelo que rompió la matriz de la dependencia. Y entonces ellos pierden ese poder de sometimiento que tenían y no quieren ajustarse a derecho, no quieren vivir en democracia. Ellos apuestan, por supuesto, si tienen que... Bueno, lo han hecho. Las rupturas institucionales han tenido en muchos civiles y muchos sectores de poder el aliento. Muchos que decían, me acuerdo Tato Bores, que decía, tienen los nudillos verdes de golpear los cuarteles. Sí, algunos dicen, bueno, el gobierno con la clarinfobia que tiene, si puede, pone un pie en cada medio para que no esté tan desequilibrada la cosa, pero ustedes son llamadores, son de llamar a gente de programación, dueños de medios, nos pegaron en tal... No me consta. No digo vos, yo qué sé, no digo Mariotto, pero lo que tiene que haber es, en un país, en una sociedad democrática, en todos los terrenos, por supuesto en el comunicacional también, donde no haya monopolio, pluralidad. Nosotros digo, los compañeros que nos formamos en la expresión cultural popular, la cultura popular, que se ha sostenido a los codazos por la tradición oral, siempre despreciada por los grandes medios de comunicación, en el marco de la pluralidad vivimos en el mejor de los mundos. Entonces, porque esta política, cuando es popular, no nace de un repollo, es una política que le da organización a la expresión cultural de los pueblos. Entonces nosotros cuando escuchamos en radio o en la televisión un desprecio al chamamé, desprecio, lo dicen como al pasar, en algunos compañeros de producciones le sacan los dientes a lo hacen como que le faltan los dientes, digamos, hay un prejuicio estético con el chamamé. Sí. No pueden advertir, no tienen la sensibilidad para advertir la riqueza que tiene la expresión cultural de nuestro litoral. Entonces, en el desprecio del chamamé, están hablando de política. Porque, por eso Néstor plantea, recuperemos el autoestima. Primera recomendación de Néstor. La recuperación de la autoestima es el límite a la tilinguería, donde un sector de poder con los medios de comunicación, o los medios de comunicación no solo como voceros del poder, sino como el poder mismo del resorte de la economía, generan ese prejuicio estético, donde si vos pertenecés a una mirada cultural, te sentís que sos un desclasado. Entonces, la autodenigración de lo propio como hecho cultural. Entonces decimos que somos lo que no somos. Negamos esto que viene en nuestro barrio y que a nosotros nos gusta, pero no lo podemos decir. Nos invisibilizamos. Entonces, ahí está el problema en la construcción política. Si hay pluralidad y en vez de ver un chamamé despreciado, lo vemos emblemático a Isaco Abitbol o a Tránsito Cocomarola o a Ramona Galarza, y vemos esa danza, y vemos esos instrumentos, y hablamos con cariño de Mario Millán Medina, por ejemplo, y del rancho La Cambicha, en vez de sentir desprecio, y estoy hablando del desprecio que ya intentó el imperio que sintamos en los 50, no el de ahora.
ahí la cultura popular emerge y la construcción política que surge de esa manifestación cultural es trascendente. Entonces ahí es donde tenemos que dar la batalla y la pluralidad es el desafío, vivir en pluralidad. No que dejen de darnos ese chingui chingui, como se decía antes, sí, en contra de las expresiones más profundas de nuestra América Latina, y que solo estemos nuestros cantores populares en la radio, sino al revés. A Roger Waters, Paul McCartney, ¿no? ¿Te dieron ganas? Sí, por supuesto, está bien. Por supuesto. Pero porque son músicas de los pueblos. Sí. Estamos hablando de música de los pueblos. Y hemos crecido con eso también. Pero claro, por supuesto que sí. ¿Con Macri es irreconciliable? ¿Hay posibilidades? Yo no siento, digamos, no tengo vínculo, no tengo vínculo y no siento ninguna inquietud que me, digamos, no me siento interpelado por ninguna de las propuestas. Yo lo veo... Ya se sabe lo desarticulada que está la oposición, pero digo, ¿ves algún dirigente de la oposición que diga, me cae simpático, me parece que tiene alguna... No, a mí me gustan los dirigentes de la oposición. Me gustaría tenerlo de mi lado. Me gustan los dirigentes de la oposición que respondan a su filosofía política y que no actúan en coyuntura siendo funcionales a la editorial del Grupo Clarín, que es quien maneja la oposición. La maneja de forma desordenada, porque no están acostumbrados a la construcción política. Ellos estuvieron acostumbrados a someter. Entonces, disciplinaban opositores, oficialistas, lo disciplinaban con la amenaza de 2 tapas de diario. Entonces, quien tenga esa condición se achancha. Entonces hoy tienen que construir candidatos y van cambiando porque no lo encuentran. Entonces, esos opositores que transitan los sets televisivos del Grupo Monopólico y que son posicionados por el diario, a mí no me merecen ningún respeto. Ahora, opositores que se plantan en la suya y que defienden a rajatabla su filosofía política, nos da gusto. Otro cargo. Y quiero hablar de una, Margarita Stolbizer. Por ejemplo, digamos, Margarita es una compañera militante con quien no tengo muchas coincidencias, pero que yo las veo que siempre está... Le respeta la coherencia. Y le respeto que, digamos, que no anda atrás de lo que dice Clarín. Se sostiene sus posiciones. Yo tengo profundas diferencias, como ella las tiene conmigo, pero digo, son compañeros militantes, no son agentes del poder de turno, son compañeros militantes. Los 600 millones del fútbol, lo cual, digo, alguien puede decir, bueno, son 600 millones finalmente para democratizar una cosa popular como es el fútbol, pero que no se recuperen con publicidad y que en los entretiempos solo se emita publicidad oficial. Igual, bueno, digo, es muy atendible la sí, yo creo que fútbol para todos es uno de los hechos más trascendentes de este tiempo, democratizador. Porque nosotros cuando hablamos en la Universidad de la Democracia Comunicacional podemos argumentar cientos de posiciones filosóficas de libros. Ahora, llegar el domingo a tu casa o a la casa de tu abuelo, de tu viejo, prender la tele, ver el partido y poder almorzar en la recuperación de una práctica cultural que se había abortado, que se había perdido, viendo todos los partidos, eso es democracia comunicacional en estado puro y en la mesa de los argentinos. Jamás me pondría en contra. Pero bien vendido, solucionás un montón de problemas de la provincia de Buenos Aires. Pero son 600 millones de pesos. Que el Estado nacional tiene todavía una imposibilidad de comercializar tal cual lo hacen los privados. Entonces se intentó al principio, pero es muy difícil, porque viene una agencia de publicidad, trae 5 productos y tienen, ese bolsero tiene una serie de descuentos que en la rigidez del vínculo comercial con el Estado no se pueden dar. Entonces era un trastorno. Bueno, y hubo una decisión de decir, bueno, le ponemos publicidad del Estado. Como antes esa publicidad del Estado iba a la producción que nos dejaba fuera de la televisión abierta, que íbamos a la televisión de cable y al cable codificado, o a esa grosería, porque la derecha es grosera, cuando nos mostraban las tribunas. Y ahí se pasaron de rosca.
Eso es una cosa ya por fuera de toda lógica. Y bueno, nos han provocado mucho como ciudadanos. Nos mostraron, nos enrostraron que no estábamos a la altura. Era degradante ver las estaciones de servicio llenas de compañeros para ver el partido y llegar temprano a los bares para ver los partidos. Hoy recuperamos eso. Y no solo recuperamos esa práctica cultural, sino que se le quitó al monopolio la herramienta de sometimiento que tuvo con el resto de los actores mediáticos. La Matanza, en donde no estaba Cablevisión, durante más de 5 años no tuvo la posibilidad de ver fútbol. No, a mí el fútbol gratis me encanta. Creo que tiene que haber un tipo creativo entre el Estado y los privados que se le ocurra una idea interesante para que, digo, no los 600, pero 200 pues tenemos que recuperar y después vemos cómo... Digamos, estamos en un tránsito de cambios de tecnología. Hay nuevas tecnologías. Bueno, sobre la incorporación de esas nuevas tecnologías ya puede haber aspectos donde se analice la posibilidad de recupero, pero sobre la base de la nueva tecnología. Hoy creo que el fútbol para todos no puede nunca volver a un estadio anterior. Cuando nuestras sociedades, nuestro pueblo accede a la justicia social, nunca más se puede volver atrás. El fútbol para todos está asimilado a las vacaciones pagas, al aguinaldo, a la jubilación. Son acciones de gobiernos populares en tránsito a la justicia social definitiva. Dame un minuto más, Gabriel. Ya volvemos.